Bienvenidos una vez más a Contrastes. El día de hoy vamos a analizar 4 temas en 2 ejes. El primero sería corrupción. En este caso vamos a analizar el caso de OHL en el Estado de México y la ley anticorrupción que se acaba de aprobar. En el segundo bloque veremos Tanguato y finalmente haremos un análisis si votar o no votar y por qué en esas elecciones. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy es un gusto para mí que se haya incorporado al programa Juan Rousseau Foresto, es compañero también de nosotros, pero él es del Campus León, como lo habíamos anunciado desde el primer día, aquí está con nosotros. Tobías, nuevamente bienvenido. Y bueno, pues iniciemos con el primer tema, que es OHL en el Estado de México. Como ya habíamos hablado en un programa previo, OHL se ha caracterizado por una gran corrupción, a nivel, no solo en México, también en España. Es una empresa que ha demostrado tener fuertes vínculos con los gobiernos para verse favorecida. En este mes, como ustedes lo saben, se han escuchado grabaciones, ¿no?, de directivos de OHL con, desafortunadamente, en este caso, con el secretario de Comunicación del Estado de México, donde no solo habla de aumentar el peaje, sino además aumentar, digamos, los precios de 4,000 a 9,000 en un viaducto, que es demasiado. Entonces, en ese sentido, Rousseau, ¿qué tú crees? O sea, se habla de que se va a auditar esta empresa. ¿Crees que esto se logre resolver o simplemente, como es el caso mexicano, al final no pasa nada? Bueno, en primer lugar un saludo a Aide, es un gusto estar en este programa y participar con este grupo tan interesante sobre reflexiones acerca de la cosa pública y de la cosa política, y que es siempre algo que sirve a los ciudadanos y que a uno mismo también le enseña muchas cosas. Creo que uno de los desafíos que tienen las democracias contemporáneas tienen que ver fundamentalmente con poner límites a los grupos internacionales, a las transnacionales. Las transnacionales, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, establecieron una regla importante que fue la legitimación en cuanto a la expansión del capital más allá de las fronteras. Y vemos que la globalización, uno de los puntos más exitosos, entre comillas, es económico, es decir, a nivel financiero existe la globalización y a nivel de las empresas también existe la globalización. Las empresas han puesto una serie de condiciones a los gobiernos y condicionan a las democracias. Algunas han reaccionado en modo de bloque o en modo individual. El caso de la Unión Europea, que tiene límites muy claros y que se los ha puesto a algunas empresas, incluso estadounidenses, límites bastante claros que son antimonopolio, antioligopolio o anticorrupción. En el caso de los países latinoamericanos, con democracias más recientes y con procesos más opacos en términos de la toma de decisiones y del gobierno, esto resulta todavía un proceso incipiente. Pero yo no me animaría todavía a decir que a ser pesimista y a decir que esto es algo que no se va a dar. Creo que las democracias avanzan muy lentamente. Es importante que esto haya aparecido en la prensa, que se saque a la luz, porque implica eso en sí mismo un hecho que inhibe, digamos, a la propia empresa. Y también desde los ciudadanos es importante saber cuáles son las empresas que están funcionando bien y cuáles son las que están funcionando mal. En ese sentido, creo que lo que hay que hacer, como se está haciendo en algunos países, algunos van muy avanzado en esto, el caso de Chile y el caso de Brasil va también bastante avanzado, es tratar de apostar a un sistema de rendición de cuentas, porque la corrupción tiene más de un actor, tiene las empresas y tiene el gobierno, digamos. Entonces, hay acá colaboradores y tiene actores políticos. Entonces, no hay que parar, no solamente hasta sacar a la luz lo que está pasando con las empresas, sino la contraparte, que es la contraparte de los servidores públicos. Querido Tobías, Juan me ha dado la vuelta. Digo, lo ha explicado muy bien, pero en ese sentido, perdón que siga insistiendo, me parece importante, porque Juan está hablando de un tema de la rendición de cuentas, lo cual es lo que esperaríamos como una democracia incipiente, pseudodemocracia, que hemos dicho, no sabemos exactamente el calificativo de nuestra democracia.
Pero en ese sentido hemos visto cómo OHL se beneficia de los gobiernos y los gobiernos de ella. O sea, hay un convenio mutuo. Hay una participación en el sentido de te dejo que hagas las obras, pero tú aumentas el precio para que una parte se me vaya a nosotros. Y bueno, el caso del Estado de México es muy paradigmático, porque como sabemos, desde Peña Nieto hubo un gasto excesivo en las campañas, ¿no? Actualmente siguen las campañas siendo muy caras en el Estado de México. Entonces, en este sentido, ¿crees que, vamos, de verdad, habrá una rendición de cuentas en el caso concreto de OHL? O sea, se ha despedido tanto al directivo de OHL y al que dirigía la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, ¿esto es suficiente, Tobías? Creo que no estamos ni a la mitad del camino. El asunto puede ser observado desde diferentes perspectivas. Efectivamente, como dice Juan, el tema de la globalización impacta en aspectos económicos. Las transnacionales han ido a penetrar a aquellos sitios en donde hay todo tipo de contratos a los cuales pueden tener acceso. Y en este momento no tengo el dato preciso, pero la cantidad de dinero que los países en el mundo destinan a la contratación pública y especialmente a obra pública es enorme, es impresionante. El desarrollo va aparejado necesariamente con una necesaria atención a la infraestructura. Y cuando hay infraestructura y hay recursos tanto estatales como internacionales por préstamos también del Fondo Monetario, etcétera, pues evidentemente que empiezan a venir empresas transnacionales. Es un fenómeno relativamente reciente en nuestro país porque estábamos habituados a ver empresas solamente nuestras, pero ahora tenemos empresas francesas, empresas chinas, empresas españolas, etcétera. Hay que recordar que efectivamente los españoles tuvieron un desarrollo en infraestructura a partir de la aparición de la Unión Europea y eso generó una serie de constructoras muy sólidas que recorren el mundo e intervienen en diferentes procedimientos, que es un tema interesante. Pero por otro lado también surgen otras cuestiones. El tema de las escuchas. Parece ser que tenemos que acostumbrarnos a escuchar la información y darnos cuenta que o son escuchas políticas, o son escuchas empresariales, o son escuchas de todo tipo. Esta es una cuestión que no podemos perder de vista. Estaba escuchando que varios medios de comunicación recibieron el video y sin embargo el video no aparece en medios de comunicación en principio, aparece en YouTube. Hay que ver cuál fue la reacción de los medios de comunicación y por qué no decidieron aventurarse a lanzarlo y fue a través de YouTube. Y por supuesto hay que ver, como siempre lo hemos comentado, es una de las interrogantes, quién se beneficia y a quién se perjudica. Entonces me parece que este tema tenemos que tomarlo en cuenta también. Por otro lado, es evidente que hay una situación en donde se dan una serie de artificios para obtener beneficios indebidos. No solamente el incremento en temas del aforo, sino incluso del valor mismo del primer sector, porque son tres sectores los de la obra, concretamente las de Viaducto Bicentenario, y el precio que en principio se pacta y el que termina es estratosférico. Escuchando justamente los videos, tenemos que el precio estimado en principio era de 4,100 millones de pesos y termina por encima de los 10,000 millones de pesos. Este es un tema que hay que analizar. Ahí se discutía, ¿cuál es el margen de ganancia? Bueno, no podemos precisar, pero hablaron de entre 2,500 y 3,000 millones de pesos de ganancia, lo cual es una cantidad que viene de dinero público, como efectivamente bien lo comentas. Y aquí entra el otro aspecto. Se tiene que rendir cuentas, pero se tiene que transparentar también. ¿Son suficientemente claros los procedimientos de contratación que tenemos hasta el momento? ¿El marco jurídico es suficientemente eficiente? ¿Las acciones que están tomando los gobiernos están siendo coincidentes con lo que establece el ordenamiento, ya no solamente nacional, sino también con normas internacionales? Porque atención, aquí también entra en juego otro componente que es el de la competencia económica. En este tipo de asuntos, la competencia económica se amplía a todo tipo de empresarios, porque debe haber sido una licitación de carácter internacional. Hay que ver también del impacto que se genera en torno a la confianza que va a inspirarse en las empresas internacionales y en las reglas del juego que parecen un poco sometidas, o mucho sometidas a cuestionamiento justo en este momento.
Y otro aspecto que también hay que tomar en cuenta es la desconfianza que se tiene el gobierno cuando dice, bueno, vamos a realizar auditorías, pero con empresas externas. Entonces el ciudadano se pregunta, ¿es que ahora tengo que pagar dinero para un aparato burocrático, pero que así mismo se siente que no genera la suficiente credibilidad y tiene que llamar a un tercero, que también es un empresario, para que venga y verifique si el gobierno al que le pagamos con nuestros impuestos y si el empresario al que también le pagamos con nuestros impuestos está trabajando bien? De modo tal que tenemos una serie de aristas que tienen que ser analizadas de manera cohesionada, pero también en cuanto a los alcances de cada uno de estos fenómenos va a estar produciendo y las acciones que tienen que adoptarse. No, bueno, la verdad es que no tengo más que decir al análisis que has dicho, está muy completo, Tobías, porque aquí hay un tema que me deja muy preocupado y que lo dices muy bien. O sea, finalmente, internamente tenemos un juego de corrupción que es clarísimo en este caso de 4,000 a 10,000, bueno, o sea, hay digamos, un dinero ahí bastante amplio que dices, no es posible que no se haya percatado el gobierno de esta situación. Pero lo que me preocupa más, lo que dices, ¿qué mensaje estamos dando a las empresas internacionales? Eso a mí me parece también sumamente grave, pero también a la población. Entonces yo creo que aquí, como muy bien lo señalas, hay varios temas, pero finalmente, e insisto, aquí hay otro tema que también me parece bien grave, es que finalmente, Rousseau, ¿tú crees, e insisto, digamos, esta empresa al final crees que logra auditarse y dar, y el gobierno mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero la nacional, finalmente cancele los proyectos con OHL o diga al final que estaban bien las cuentas? Bueno, digamos, hay algunos antecedentes que muestran que hay contratos que se pueden llegar a cancelar, ¿no? Ha pasado, digo, recientemente con algunos casos en donde incluso el propio gobierno federal tenía algún nivel de compromiso en y de pronto hubo cancelaciones, ¿no? Es decir, yo creo que, repito, el hecho de que salga esto a la luz es un avance importante y que no hay que menospreciar. Como señala el colega Tobías, el área de la contratación, o sea, de obra pública, es el área más sensible a nivel internacional en todo el mundo y es el principal elemento de corrupción. Yo creo que la población en gran medida sabe esto, ¿no? Cuando se acercan los procesos electorales y comienzan estos procesos de arreglar todas las calles, de pavimentación, de construcción, y además la gente dice qué es lo que está pasando acá, ¿no? Y sin embargo, me parece que no basta con una buena legislación. México tiene de las mejores legislaciones del mundo, en licitación, en análisis de impacto, etc. Generalmente le encarga a empresas, estas empresas le elaboran unos manuales que son los más sofisticados que existen en el mundo. Entonces, en el mundo formal, la cuestión funciona, en el mundo de Platón, digamos, funciona maravillosamente. Ahora, en el mundo de la realidad, ese gran manual que fue resultado y que incluso se pagó a funcionarios, a expertos, a técnicos, para elaborar una reglamentación, etcétera, después queda anulado totalmente y se pasa a la arena de los puros intereses, a la arena de la negociación. Entonces hay un México fáctico y hay un México formalístico. Entonces no se trata, creo yo, de nuevas legislaciones o de volver a poner solamente nuevas legislaciones, más allá de que esto es útil, el corregirlo, el mejorarlo, etcétera, se trata más bien de ver cómo se pasa a modificar el México real. Y el México real funciona con presiones, funciona con hacer públicos los hechos, funciona con generar desgaste a los políticos y a la clase política que no cumpla con la ética pública, y funciona con el castigo que se puede dar también en las urnas. Es decir, creo que el tema de la corrupción, cuando se analiza el costo que tiene sobre la sociedad, los ciudadanos tienden a colocarlo como uno de los temas también importantes. No es hoy un tema secundario. El alejamiento de la población respecto de la clase política y de los partidos políticos en general pasa, entre otras cosas, por esto, ¿no? Que se ve que la clase política o algunos funcionarios públicos, en vez de pensar
en la gestación de políticas públicas están pensando fundamentalmente en sus intereses. Se constituye así una especie de oligarquía, digamos, ¿no? Y esto, sí, en ese sentido yo creo y esto que... creo que traiciona la democracia. Este es el punto. Y en ese punto entonces la decisión que se tome sobre OHL creo que tendrá que poner intereses políticos principalmente antes que la ley bajo tu mismo esquema. Y tendrán, ¿no? ellos lo que van a hacer es evaluar los costos que tienen, ¿no? Entonces digo, el mayor costo que se puede pagar es político y entonces yo creo que por ahí puede venir la corrección. Entonces, en ese sentido, todavía sí, ya para concluir este tema, yo coincido ampliamente con Rousseau, ¿no? Este México real, OHL, ¿cuál será, digamos, al final de este litigio lo que se concluya? ¿OHL libre de cualquier corrupción o será llevado a la ley por corrupción? Creo que hay varios expedientes abiertos. Me parece que esto va a provocar que se revisen no solamente los contactos que se tiene con la empresa, que además su matriz está resentida. Está preocupada porque la bolsa, y es muy interesante, las fuerzas del mercado también están reprochándole a OHL lo que está ocurriendo. Sea cierto o no sea cierto, hay algunos mensajes. O sea, la despedida de Valentín es un tema interesante. La caída de sus acciones en la bolsa está representando una disminución en su ingreso. Y efectivamente, las reglas de control y la responsabilidad empresarial que debe haber a nivel mundial se está viendo seriamente deteriorada por la empresa. Evidentemente que también la contratante está sujeta a cuestionamiento. Me da la impresión que este tema no va a enterrarse rápidamente. Me da la impresión que más bien, en términos del contexto que estamos viviendo, incluso asociado a temas electorales, este va a ser un asunto que va a profundizarse, porque ya no queda en el terreno de lo inmediato. Este es un tema que se ha globalizado. Ya escuchaba una nota en términos de que la propia matriz está invirtiendo más recursos en México para tratar de fortalecer a sus filiales. Pero además tiene otros 3 contratos con diferentes contratantes mexicanas, además de las que tenga en España. Sí, es que todavía tiene varios el aeropuerto del Estado de México, o sea, de veras que tiene mucho. Pero bueno, ahí entonces ya veremos si será, por lo que dice todavía, si estoy de acuerdo con él, tema de otro programa también, el caso de OHL. Muy bien, aquí enlazamos para otro tema que viene muy pegado, que es esto que ha festejado Peña Nieto, ¿no? La ley anticorrupción, ¿no? Parece ser que ahora sí se va a cumplir, según el presidente, pues el asunto de acabar con la corrupción. ¿Esto será posible con una ley, querido Rousseau? Que es un poco lo que decías hace rato. Digamos, yo tengo la impresión de que también se trata de un avance con algunos elementos que hay que valorar, que son importantes, como la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, pero también me parece que se queda a mitad de camino respecto de otros aspectos, ¿no? Me recuerda bastante a lo que fue la ley de transparencia de Fox, digo, como para analizar el marco en términos de los dos colores políticos, ¿no? Porque claro, después de todo uno es politólogo, ¿no? Es claro, un simple politólogo. Entonces, el tema de la transparencia fue, ¿no? y el tema de la transparencia, ¿en qué fue? Fue fundamentalmente la limitación la tenían las cláusulas que marcaban excepción. Entonces, no se era transparente en la medida en que se afecta, o sea, no se da información en la medida en que se afecte la seguridad económica, como dices tú, una locura. No se da información en la medida en que se afecte la seguridad nacional. Esto hay países de Europa, por ejemplo, que han avanzado mucho en esto, que lo tienen reducido al máximo. Entonces, en las excepciones está. Y acá yo creo que con la ley de transparencia, por ejemplo, sigue encubriéndose fuertemente a gran parte de la clase política con la cuestión de los fueros, ¿no? El tema de los fueros es un tema importante. Porque si nosotros pensamos comparativamente, creo que en la política siempre conviene comparar, porque si uno ve solamente el caso aislado de México, o lo ve solamente en el momento y no lo compara hacia atrás en el tiempo,
o con otros países hoy, entonces puede llegar a conclusiones bastante falaces, ¿no? En esa comparación, si uno analiza cuál es la sensibilidad del tema de la corrupción o de hechos de la corrupción en algunos países como Alemania, donde tiempo atrás el presidente de Alemania recibió un simple regalo, y tuvo que renunciar por haber recibido un simple regalo. El presidente de la Cámara de los Comunes, la todopoderosa Cámara de los Comunes de Inglaterra, del Reino Unido, tuvo que renunciar porque no había podido justificar unos viáticos. Entonces digo, en cierto modo se tratan de clases políticas que están arrinconadas por la ley, que tienen una enorme lupa como para que cualquier acción que tomen tenga un impacto muy importante sobre sus carreras y sobre su trayectoria. Entonces creo que no se trata solamente de decir, mire, vamos a empezar a controlar a los empleados públicos que están en los distintos lugares, sino empezar a controlar el vértice, porque la principal impunidad, que es el problema, digo, de algunos de nuestros países latinoamericanos, pasa fundamentalmente por la opacidad en los vértices y por la impunidad en los vértices. Muy bien, pues ahí en este sentido, pues la ley tan vendida de anticorrupción la deja fuera a la vértice, y casualmente al que no se le puede hacer juicio es al presidente de la República. Entonces, esa es una de las debilidades de esta ley también. Tampoco se puede meter a la cárcel, ¿no? Esta vértice, solamente sanciones administrativas. ¿Esto servirá de algo, Tobías, esta nueva ley que está vendiendo nuestro presidente Enrique Peña Nieto contra la corrupción, que es bastante grande en este país? Internacionalmente, bueno, somos de los más altos. Habría que ver que sí nos encontramos a nivel mundial en una posición que no es como para congraciarse en términos de corrupción. Para subir, ajá. Tampoco es ningún consuelo, pero el tema de la corrupción cruza el mundo. Sí. En los últimos años, bueno, no quiero hablar del sur de América porque puedo lastimar nacionalidades. No lastimaría nada porque no es un hecho de la nacionalidad, es un hecho de los vértices o de la clase política. ¿Sí? Exacto. Digo, yo no hablo de México, ¿no? Estoy hablando de la clase política o del vértice, ¿no? Que es diferente. Pero lo ponía como ejemplo Sí. porque hemos visto que hay serios cuestionamientos en términos justo, adhiriéndome a lo que plantea Juan Russo, que me parece muy interesante, es un problema global. Y efectivamente, en Europa, en Japón hemos tenido casos de corrupción terrible, y bueno, Brasil, ustedes han visto lo que ha ocurrido. En Chile, aun cuando ha avanzado mucho, pues Bachelet llama a su gabinete y dice, voy a revisarlos a todos, corta a algunos y a otros los reposicionan. No sé lo que ha pasado con grandes empresas en Estados Unidos. Tuvimos, por supuesto, una crisis económica en donde hay detrás un velo de corrupción impresionante, o digamos de comportamientos desviados. Pero sí me parece que efectivamente es un tema puntual. Yo creo, ayer revisaba de manera rápida esta obra de Hans Kuhn que habla de la ética mundial. O sea, necesitamos una nueva ética global. Para un mundo global necesitamos muchas cosas globales, muchas soluciones globales, y efectivamente necesitamos una ética global. Por supuesto que en algunos países hay una mayor capacidad de control de parte de diferentes agentes sociales, de diferentes grupos, de agentes políticos, que ahí tenemos una alta precariedad, efectivamente, como dice Juan Russo. Ahora, por otro lado también habría que explicar a qué responde una reforma a una constitución. Reforma responde a una necesidad sentida e incontenible. Cuando se reforma una constitución, con independencia de que la nuestra, aun cuando sea rígida, lo cierto es que es bastante flexible porque cada semana compramos una nueva constitución, pero con independencia de esta situación que es inocultable, lo cierto es que se responde a algo que estaba en el ambiente. Y me parecía recordar, como bien dice Juan Russo, hay que voltear a la historia. En este país yo recuerdo que durante la campaña de Miguel de la Madrid se hablaba justo en un esquema también de alta desconfianza de la renovación moral de la sociedad. De hecho ese era el eslogan, la renovación moral de la sociedad, porque si se hablaba de eso es porque teníamos ciertas situaciones difíciles.
Y una de las consecuencias que se da después de que triunfa Miguel de la Madrid es la reforma justo al título cuarto de la Constitución, que hoy en día se está reformando, y la expedición de una ley de responsabilidades de los servidores públicos que en este caso va a reformarse también. Si hacemos una suma muy sencilla o un ejercicio muy sencillo del 82 al 2015, pues parecería que deberíamos haber cambiado para bien, pero de pronto parecería que o nos hemos estancado o yo no sé si hemos empeorado, y eso sería lo delicado. Hay una nueva demanda social en el sentido de llamar la atención sobre un aspecto que ahora ya no es tan doméstico. Ahora, como lo que acabamos de ver, es una cuestión que puede afectar al país en términos de credibilidad y en términos de las inversiones. Habrá que ver también las implicaciones que tiene la corrupción para los empresarios, ¿no? Pero es una reforma que aun cuando, como todas, pudiera quedarse corta, yo podría rescatar que esta es una reforma constitucional, que eso es útil. Se le otorga mayores garantías al órgano auditor, y se ya da claridad a exigir responsabilidad a particulares que están vinculados con actos que generan responsabilidades graves de servidores públicos. Y también la posibilidad de que haya sanciones a estos particulares que reciben o ejercen recursos públicos, que de pronto era una zona grisácea, una zona opaca, porque no eran servidores públicos, pero sí ejercían recursos públicos. La Corte hace algunos años determinó que podrían aplicarse, exigirse responsabilidades y aplicarse sanciones a particulares que ejercían recursos públicos. Esto es un tema que es importante. Pero sanciones administrativas, ¿no? Bueno, por ejemplo, se pueden aplicar sanciones de carácter penal ahora, así está previsto, ¿no? Y además, porque habla de conductas graves, pero también hay otro aspecto que es importante, que se puede sancionar a personas jurídico-colectivas, a las empresas, porque antes la sanción era individual, pero ahora se puede llegar a la suspensión de labores o a la disolución de una empresa, que esto tiene un impacto importante, porque efectivamente había una serie de situaciones en donde se podía reprochar al individuo, pero ¿qué pasaba con la empresa? Porque la empresa podía seguir subsistiendo dado que jurídicamente era otra persona. Hay también otra situación, una nueva ley nacional. En los últimos años nos estamos acostumbrando a leyes nacionales en materia electoral, en materia procesal penal, en materia de adolescentes, en materia de ejecución, y ahora una ley general, no va a ser nacional, esta es una ley general que va a establecer cuáles son aquellas conductas graves e incorpora un mecanismo que pretende generar confianza en términos de que las sanciones que se apliquen por responsabilidades de carácter administrativo de naturaleza grave sean a cargo de un tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se transforma en Tribunal de Justicia Administrativa, y en los estados también los tribunales de lo contencioso administrativo se convertirán en tribunales de justicia administrativa que tendrán esa competencia. Sí, quizá la arquitectura institucional no sea suficiente, como tampoco la norma. Sí, fíjate que aquí me parece muy interesante porque estos cambios que estás diciendo son muy pertinentes en términos legales, pero aquí hay un tema en esta ley que yo quisiera, para ir finalizando este bloque, comentarlo. Actualmente se podrá con esta ley auditar las cuentas públicas de estados y municipios, así como del gobierno federal y delegaciones. Y yo la pregunta que hago aquí, ¿no con esto también desde el centro se estará presionando políticamente a los estados? ¿No se abre una apertura ahí para presionar políticamente cuando no nos convenga? Cuando queremos acabar con un gobierno, cuando no queremos cierto personaje, ¿se podrá, en este caso, Tobías? Esa es una situación que, en términos de la realidad, puede ocurrir. Eso me preocupa, en ese sentido. Además, digo, hay un elemento que ha sido una constante en las nuevas democracia y que tiene que ver justamente con usar la ley como herramienta política. Entonces la ley pasa a ser fundamentalmente aplicada por los gobiernos, a veces contra actores de la oposición,
o contractores vinculados de la oposición con algunos gobiernos locales, etcétera, ¿no? Entonces, es una pregunta muy pertinente la que tú haces. Y con eso concluimos ¿no? O sea, tenemos una ley, lo explicaste maravillosamente, creo que se avanza jurídicamente, se dota de elementos digamos, legales para hacer un ajuste. El tema es que nuevamente se queda en servidor público, la vértice nuevamente no se toca, no se le puede llevar al presidente, como en el caso de otros países europeos, a la cárcel, sigue, digamos, intacta, mientras que los administradores públicos sí tienen la posibilidad de pasar por la ley. Y finalmente, creo que con esto nuevamente tenemos un tema de presión política desde el centro y eso suena pues terrible. Regresamos. Muy bien, regresamos con el tema Tanguato. Aquí es un tema de crisis de derechos humanos, si ustedes no están de acuerdo conmigo, porque a este tema se le suman ya 43 estudiantes de Ayotzinapa, 22 de Tlatlaya, 43 de Villa de Purificación, Jalisco, y bueno, ahora Tanguato, por decir los más importantes. No, porque, bueno, la prensa está llena de temas de este tipo. Y aquí nuevamente son temas donde la Policía Federal, donde el Ejército han estado de alguna forma involucrados y ellos han dicho en estos cualquier ejemplos que he citado, pues que se ha atacado a criminales. Y luego las investigaciones dejan de ver que pues no eran criminales, era sociedad civil. Entonces aquí creo que de verdad nos enfrentamos a un tema completo de derechos humanos, pero además también de un equivocado, digamos, ejercicio de cómo acabar con el narcotráfico. Creo que se está, a todas luces, señala que se está equivocando el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero el día de hoy vamos a analizar si Tanguato es una masacre a ciudadanos o es, como bien dijeron la Policía Federal, un asunto de acabar con criminales. Tobias, querido, ¿estamos ante una crisis de derechos humanos o simplemente el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer ante los criminales? Parecería que estamos en principio ante un hecho lamentable. De entrada. De entrada, porque 43 vidas que se pierden, sean civiles o sean militares, son vidas y son vidas de mexicanos. Hay una noticia que apareció hace un par de días de un análisis en torno a que México es el tercer país en donde muere más gente después de Siria e Irak, y que no estamos en guerra. Es una situación muy delicada. Evidentemente que hemos tenido ciertas situaciones que nos llaman la atención porque implican la pérdida de muchas vidas humanas. Y lo peor, que a medida que se investiga aparecen fosas clandestinas, y esto es preocupante. Otra vez el tema de la violencia que hemos estado conversando en otros momentos. ¿Qué pasa en Tanguato? Todavía no queda muy claro. ¿Qué es lo que ocurrió? Sí encontramos una sociedad crispada, una sociedad nerviosa, a las corporaciones policiales y de seguridad, también con un alto grado de nerviosismo.
Su estado de ánimo debe de ser particularmente intranquilo, porque pues apenas unos días anteriores había habido una situación en donde se acribilla a varios elementos de seguridad, y es justamente en toda esta zona. Una zona complicada en donde el cártel de Jalisco Nueva Generación, o también llamado Matacetas, asume una posición en torno a tratar, por un lado, de aparentar perseguir a un cártel poderoso, y por otro lado comenzaba a aparecer como una especie de guardias blancas, ¿no? Tenía un origen ahí impreciso, empieza a aparecer en YouTube, y bueno, es una zona complicada. El hecho es que sí tenemos varias decenas de personas que han muerto, y que las evidencias son contradictorias. Hay una declaración oficial que se presenta, hay, por supuesto, información que ha surgido en los medios de comunicación en torno a que efectivamente no se coincide con lo que se dijo de manera oficial, y por otro lado, en estos días, y eso me parece positivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha empezado a desplegar una investigación que creo va a darnos mucha luz sobre lo que ha ocurrido. En este momento me parece que tenemos serias dudas sobre todo lo que ocurrió. No es extraño que haya agresiones de parte de grupos que actúan fuera de la ley en esa zona, no lo podemos descartar. No es extraño que haya gente armada, que vaya uno caminando por ciertos lugares y encuentre gente armada, no es extraño. Y tampoco es extraño que se den tiroteos, pero tampoco ha sido extraño que las fuerzas del orden, que deben de salvaguardar, que además deben tener sistemas y protocolos, sistemas de inteligencia, esto me parece muy interesante, y de contrainteligencia, que ahora ya no sabemos quién tiene más inteligencia o no, en este momento, pero tendrían que tener una información muy precisa hoy en día, que debería ser útil para saber frente a quién se están encontrando. Me llama la atención el hecho de esta Marcha de la Paz, de que hayan entrado estos activistas y estas activistas al Campo Marte, ¿no? De alguna manera reconociendo el esfuerzo también de las Fuerzas Armadas, que es un hecho absolutamente inédito. Claro. Y que de alguna forma también puede ser importante en términos de que las fuerzas del orden sientan que forman parte de los grupos sociales. Finalmente, los militares y los policías pues, no vienen de otro mundo, vienen de la propia sociedad, tienen familias, tienen hijos, caminan por ahí. Su forma de vida es esta. Pero, aun cuando tienen a su alcance el uso de la fuerza, habría que manejar protocolos. Habría que ver si estos protocolos fueron respetados o si los dejaron de lado. Fíjate que en este tema ahí me engancho porque creo que la reflexión que yo tengo cerca de este tema es por los protocolos. En primer lugar, un policía de la PFP sube un video a YouTube de ataque, eso nunca se había visto. De hecho, pues son temas que debería de resguardarse bajo seguridad. Entonces es muy sospechoso, ahora sí que como diría el peje, ¿no? Está muy sospechoso todo esto de que hayan subido el video, ¿no? Luego, el segundo punto, la misma Policía Federal dijo que llevaban muchísimas armas, ¿no? Que habían encontrado muchísimo armamento muy sofisticado. Entonces, si fue tal, ¿por qué mataron a todos? Y un policía muerto, ¿no? Esa es la segunda cosa que me parece muy dudoso. La tercera cosa que es como muy complicada, o sea, hay hombres boca abajo, lastimados, golpeados, dientes sumidos, sin ojo, con heridas en extremidades, sin zapatos. Entonces, aquí es claro que hubo ahí una situación más allá de un tiroteo, o sea, es muy claro por la evidencia que está ahí. Y luego, dirían las redes sociales que las familias de los criminales también hablan, ¿no? Entonces están hablando, los criminales entre comillas, porque están diciendo que pues era gente pues que era pues, trabajadores comunes y corrientes, muchos de ellos venían de Jalisco a trabajar a Michoacán y mandaban cada semana, ahora sí que el sustento para las familias. Entonces, ante estas evidencias de protocolos, me parece interesante porque parece ser que no se cubrió ninguno, ¿no?
Entonces, bajo estas evidencias, mi querido Rousseau, ¿estamos ante una crisis de derechos humanos o el gobierno de Peña Nieto está haciendo lo que tiene que hacer en el Digamos, ejercicio contra los criminales? Sí. Generalmente cuando se piensa en violación de derechos humanos, en el caso mexicano se piensa porque el gobierno y el Estado, no el gobierno solamente, el Estado no actúa. Al no actuar, digo, si uno piensa en más de 100.000 muertos, digamos, en todo el periodo, porque no únicamente comprende este gobierno, sino también al sexenio anterior, entonces uno dice realmente cuántos casos se han esclarecido y realmente yo ahí soy más pesimista, ¿no? Así como anteriormente era más optimista en esto, uno ve claramente que prácticamente no se hacen investigaciones, incluso lo de los 43 desaparecidos, que además chicos estudiantes, los de Ayotzinapa, que los estudiantes generalmente, cuando se toca a los estudiantes, esto genera una sensibilidad muy fuerte en el conjunto de la sociedad, porque son los hijos, son los vecinos, etc. Y aún en ese caso tampoco ha quedado esclarecido todavía hoy. Es decir, el Estado mexicano en esto, digo, está corriendo un riesgo muy fuerte. Y el riesgo, y esto se está analizando incluso en algunos otros foros de análisis político, el riesgo es que se debilita la imagen de su Estado de Derecho. Ya no es solamente el tema de derechos humanos, del Estado de Derecho en general, del sistema de garantías, de la sensación de los ciudadanos de que si les ocurre algo no va a pasar absolutamente nada, no se abrirá ninguna investigación y nadie hará al final nada. Esto se parece mucho más, en ese sentido, a un estado de excepción que a un estado de derecho. Porque en un estado de derecho siempre se abre la investigación, se siguen los casos, etc. Entonces creo que es muy grave, digo, todo esto que está ocurriendo. Es otra ala de esta falencia de lo que se analizaba anteriormente con el tema de la corrupción. Es esta dificultad en la construcción de un Estado a favor de la democracia con un desafío fenomenal. Y en esto hay que mirar el caso de Colombia. El caso de Colombia estuvo lleno durante todas las épocas arduas del narcotráfico y demás, estuvo lleno de muertes, de abuso por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y de muchísimas excusas y falacias y manipulaciones y de ocultamiento de información. Allí aparecían los muertos equivocados, que era gente que por ahí el ejército mataba y lo hacía para justificar, para decir que habían matado a alguien, y a veces era gente Habla del caso de México. De la sociedad civil. Y en el caso de México, lo que se ve claramente es que cuando aparece el ejército y cuando aparece la policía y cuando aparecen las fuerzas del orden, la gente, y esto nosotros hemos hecho encuestas acá en el estado de Guanajuato incluso, y le preguntamos, cuando usted ve a una persona uniformada, sea policía, ejército, marina o lo que sea, cuando usted lo ve, ¿qué siente? ¿Se siente protegido o se siente amenazado? Y la mayor parte de la población respondió que se siente amenazado. Entonces, es un Estado que más que proteger, a veces tiende a agredir. Y esto se complementa con otros hechos que son colaterales, pero que son muy importantes de mencionar, ¿no? Es decir, en algunos estados, Michoacán y también Guerrero, que son dos estados muy difíciles, Jalisco, incluso ya la cosa se trasladó tiempo atrás con coches también acá, hay líderes sociales muy importantes que están prisioneros. Sí. Que en el caso de algunos de estos líderes hay una lideresa muy famosa, digo, el gran pecado fue formar parte con las policías comunitarias y detener gente que parece que tenía alguna vinculación con el narcotráfico. No Mireles, Nestora Salgado. El caso de Nestora Salgado, que ha tenido incluso reclamos de políticos de distintas partes del mundo para que la liberen, porque en realidad no hay ningún delito. Entonces, uno a veces tiene la sensación de que hay una parte de este Estado que aparece bastante siniestro. El Estado siempre, en todos lados, es un poco siniestro, porque maneja muchos recursos de coerción, pero en este caso con emergencia y con grupos como los del narcotráfico, pueden hacer muy vulnerable no solamente la democracia, sino el propio Estado de Derecho, ¿no? Muy bien, ya con esto concluimos. Creo que pues el diagnóstico que has dado, me parece que estamos en Colombia. De repente pensé que hablabas de México. En algunas cosas
mejor y en otras peor. Bueno, así dejémoslo, y eso de peor, bueno, ya es para asustarse. Muy bien. Entonces, con esto creo que lo que nos deja ver que hay una crisis efectivamente de derechos humanos, efectivamente, y yo creo que te viste muy positivo. Tú hablaste de una, digamos, de legitimidad ante el sistema de derechos, y creo que actualmente, como bien lo dijiste, yo creo que está deslegitimado. La sociedad en sí ya no cree en las leyes, ese es un punto, ¿no? Entonces, creo que es una crisis verdaderamente, no solo en temas de legalidad, sino de confianza, ¿no? Muy bien, regresamos. Regresamos con un tema muy importante que son las elecciones, ¿no? Creo que México enfrenta un contexto, al igual que lo que hemos visto, muy complicado en el sentido, pues hay una competencia, ¿no? Principalmente muy fuerte el PRI y el PAN a nivel nacional, digamos, son los principales que están compitiendo fuertemente. Sin embargo, como ya lo hemos dicho previamente, la gente ya no cree en los partidos políticos. Está cansado de los políticos porque prometen y no cumplen. Ya, digamos, han perdido el sentido en ese sentido de la esperanza, ¿no? Entonces hay intelectuales que se han pronunciado a favor de no votar, de abstenerse. Y esto sí es un tema súper preocupante, porque entonces, ¿cuál sería la lógica también, no? Ante una crisis también de derechos humanos, entonces estamos también en una crisis de la política, y esto no me quiero ver muy drástica, pero en este tema, Rousseau, ¿crees que ante una situación efectivamente donde los partidos parece que prometen y no cumplen, donde no nos han sacado de la pobreza, donde no han llevado a México a un país desarrollado, un país de legalidad, ¿crees que habría que abstenerse de alguna forma como un tema de enojo, como un tema de hartazgo, como un tema de decir basta? Sí, digamos, yo dividiría el tema ID en dos cuestiones, ¿no? Es participar o no participar. La abstención, desde ese punto de vista, la abstención es un mecanismo, puede ser un mecanismo de participación, como la anulación del voto, son elementos de participación política, que pueden implicar rechazo sobre el conjunto de los candidatos y generalmente se refiere, es una crítica que se hace a un sistema. Creo que en términos de principio general, desde los años 90 en distintos países del mundo, lo que se ha visto es que han aparecido formas convencionales y no convencionales de participación. Entonces, ciertas cuestiones que se veían como anómicas, como el sentarse, hacer cortes de carretera, etc., eso se ha ido generalizando. Son expresiones de la ciudadanía. En el caso de México, yo diría el panorama es heterogéneo. Hay lugares, por ejemplo en Guanajuato, votar o no votar, y claro que hay que votar. Votar, yo diría, mire, hay que votar, y votar sobre todo... ¿Pero por qué? No, pero ¿sabes por qué hay que votar? Porque votar es un ritual de pertenencia. Yo creo que ahí hay dos posiciones. Uno dice, ¿para qué voy a votar si no sirve para nada? ¿Y sabe por qué voy a votar?
porque es un ritual de pertenencia mío, porque yo sí soy algo. Entonces yo voy y voto. Y puedo votar por un partido que tenga 10 votos. No importa, voto por un partido que tenga 10 votos. Creo que lo que hay que evitar es, en el caso de México, es el tema del voto útil, que en algunos otros sistemas funciona muy bien. En el caso francés, en la primera vuelta los franceses se dice que votan con el corazón, ¿no? Porque es la primera vuelta, entonces ahí votan. Y una vez que se votó con el corazón, quedan los dos primeros y viene la segunda vuelta. Los dos que salieron primero. Y de esos dos primeros, ahí ya el francés se dice vota con la razón, ¿no? Creo que en México hay que construir un sistema político en donde nuevamente los partidos arraiguen. Y para eso, a mí me parece muy importante votar, aunque se piense que ese partido no va a ganar las elecciones. Votar más allá del voto útil, porque es algo que tiene que ver con mi identidad política y que tiene que ver, en cierto modo, con un horizonte que estoy viendo a futuro. Hay partidos a veces que son muy pequeñitos, que analizan temas que representan a un pequeño grupo. Si a usted le interesa ese partido, vaya y vote por ese partido. No reduzca el sistema de partidos de México a una, dos o tres opciones. Creo que la cuestión puede ser bastante más variada. Esto, por ejemplo, yo diría en algunos casos, como es el caso de un Estado que tiene gobernabilidad, que está en paz, etcétera, como es el Estado de Guanajuato. En otros casos, la situación es difícil y es diferente. Si uno ve casos como Michoacán o Guerrero, en el caso de Guerrero está planteado el tema de los padres de los chicos de Ayotzinapa, en donde ellos dicen, bueno, hay que retirar las urnas. Y esto tiene una simbología que es muy importante. Entonces yo creo que ahí es más complejo decir, mire, vaya y vote por el PRD, porque en realidad todos los partidos han terminado, posiblemente excepto el PAN, porque el PAN no tiene una representación, pero si hubiera tenido una representación fuerte, también seguramente hubiera terminado implicado en lo que es el sistema político de Guerrero y en los desafíos de ese Estado. Ahí creo que votar o no votar tiene un significado distinto. Y aquí yo plantearía otra cuestión. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que los ciudadanos tengan peso, que los ciudadanos tengan capacidad de presión sobre los gobiernos y que los gobiernos empiecen a construir la agenda en base a las necesidades de los ciudadanos, no en base a cuestiones de élite que están allí en una cápsula o que forman parte de los gabinetes o que forman parte de centros de investigación, etcétera. No, que forme parte de cuestiones que son las más sensibles y las que más le interesa a la gente. Y es por eso que me parece que el análisis hay que hacerlo pormenorizado en cada uno de los estados y dividir entre participar y no participar. Pero ahí, Tobías, y con eso uno el tema, dice Juan, los políticos tendrían que hacerse como responsables, pero han demostrado a no hacerlo y no tienen por qué hacerlo. O sea, no hay incentivos para hacerlo. Entonces, en ese sentido, la gente dice, no quiero votar porque todos son iguales. No hay identidad partida, o sea, no hay ya, este tema de la identidad, ideologías ya tampoco casi existe. Bueno, eso ya también fue de otros tiempos, ya no nos corresponde. La nueva era ruso, nosotros pertenecemos ya a otra. En esta nueva era ya no hay esa identidad tampoco. Entonces, Tobías, el no votar se convierte en una posibilidad para la ciudadanía de decir ya basta. Comentabas en este momento cómo plantear el tema de los incentivos. Hay unos datos preocupantes. Ayer el presidente del Tribunal Electoral informaba que se presentaron en este proceso electoral más de 14,000 quejas, que tuvieron que ser resueltas en 7 meses. Eso es algo impresionante. Y Lorenzo Córdoba utilizó una expresión que decía más o menos algo así como que los partidos están al borde de la licitud. ¿Qué significa esto? Que el árbitro y el órgano jurisdiccional que resuelve los conflictos lo que recibió fue impugnaciones de todos los partidos contra todos los partidos. Esta es una cuestión que hay que analizar. Es una manifestación de mayor participación democrática, de mayor preservación de los derechos, de búsqueda de que las reglas del juego de los partidos se respeten, de que hay mayor apertura, o es todo lo contrario. O que se quiere parecer al PRI. Hay diferentes explicaciones, pero no podemos dejar de lado esto,
Por supuesto, también entra en juego el tema de cuál es el perfil del elector. En elecciones intermedias en este país no hemos llegado al 50% por regla general. ¿Cuánto esperamos? De entrada sabemos que hay un altísimo porcentaje de personas que con independencia del partido de México contra Brasil, que pasa a un lugar secundario me parece, pero como estrategia puede ser interesante para orientar ciertos votos, ¿no? Pero partamos de esa realidad que es difícil de pensar que se va a remontar en esta ocasión. No parecería que el escenario nos dé para que vaya a votar más del 50% de la votación. El 50% ya sería muy, muy interesante y tendría una lectura muy positiva. Por otro lado, efectivamente el elector se enfrenta a situaciones distintas, pero a un entorno, y tú lo dijiste, crítico en diferentes sentidos. Hay crisis en tema de respeto a derechos humanos, hay crisis de credibilidad, cuáles son los incentivos que ofrecen las formaciones partidistas, cuál es el comportamiento de los políticos, cuáles son las expectativas ciudadanas, cuál es el papel que están teniendo las ONG. Es un escenario diferente. Y por supuesto, por otra parte, efectivamente, finalmente las democracias se fortalecen cuando los ciudadanos participan más, y una de las formas emblemáticas es justamente el ejercicio del voto. Y una abstención puede ser activa, como bien lo dice Juan Russo, ¿no? Que es una alternativa democrática en cierto momento. Sí, el ciudadano puede en cierto instante asumir que tiene la convicción que la democracia tiene que funcionar a partir de que, entre otras formas de participar, es presentarse en las urnas, tomar su boleta y votar por sí mismo si quiere. ¿No es cierto? Esa es una forma de participación. Es un voto que aun cuando se nulifique, implica que un ciudadano fue y dijo, yo todavía sigo creyendo en los procesos electorales como los mecanismos idóneos para que transiten todos los procesos de renovación y ejercicio del poder. Que eso no habría que perderlo de vista. Por otro lado, también es cierto que hay un alto grado de desentendimiento de la vida política y de desencanto de parte de muchos ciudadanos. Y lo que tú has comentado también a propósito de las ideologías es un tema de debate, porque los ciudadanos hacen un análisis de distinta naturaleza y ustedes saben que las motivaciones del voto van desde la profunda convicción partidista, desde la plena y absoluta identidad de quien ha votado desde los 18 años por el mismo partido y jamás va a cambiar de idea con independencia de quiénes hayan sido los personajes y si hayan tenido un correcto o incorrecto comportamiento, declaraciones a favor o en contra de su propio partido como ha aparecido en los medios hoy en día, o que termina votando por la especial personalidad o el afecto que se le puede tener al candidato. Al final, todos los votos cuentan, con independencia de los motivos. Lo interesante, por supuesto, sería que llegáramos al ideal del voto razonado, que ese es un ideal que todo lo veo lejanito. Digamos en términos generales. Nos hace falta todavía seguir construyendo mucho, como bien dice Juan Russo, seguir buscando que haya incentivos que efectivamente vayan persuadiendo a los ciudadanos que las alternativas partidistas son viables, que generan confianza, credibilidad y que efectivamente la sociedad, los gobiernos y el Estado vamos a ir avanzando. Fíjense, aquí yo voy a insistir en este tema. Generalmente estamos ante dos fuerzas, ¿no? Esto no quiere decir que los demás partidos pequeños no tengan votos, seguramente tendrán algún porcentaje. Parece ser que todos lograrán seguir en el espectro político, pero en ese sentido, el ciudadano común que dice ante el PRI y ante el PAN que no han visto una mejoría, y en el caso también del PRD, o sea, no queda exento de esto, el PRD tampoco ha hecho un buen papel, hablemos de Zacatecas, por ejemplo. Entonces, en este sentido, ¿por qué votar? O sea, ¿por qué un ciudadano tendría que votar por una élite que ha demostrado ser insensible, que ha demostrado que no le interesa, que ha demostrado ser igual que otras? Entonces, ¿por qué sí votar? O sea, digamos,
armemos argumentos por qué el ciudadano hoy tendría que ir el 7 de junio y dejar el partido a un lado. Digamos, una de las cuestiones para votar es votar para sancionar lo que se considere, o al partido que se considere que no hizo lo correcto, ¿no? Entonces, cuando se vota, generalmente está el voto en base a la credibilidad y en base a la confianza, ¿no? Es decir, yo pienso que lo que hizo anteriormente merece que yo lo vuelva a votar o no. Entonces ahí digo, ahí hay un elemento que justifica por qué yo participe. O sea, yo voy a votar a tal partido porque me genera más confianza que este otro partido. Hoy los ciudadanos no votan tanto porque consideren que los partidos son buenos, votan al menos malo, ¿no? ¿Hay alguno que sea menos malo? Y si no hay ninguno que es menos malo, entonces posiblemente hay algún partido más simbólico. Y si no hay ninguno que es muy simbólico, entonces yo puedo ir y votar por ningún partido, como señalaba Tobías, ¿no? Es decir, yo puedo decir, mire, voto por el Pato Donald, como hacen en los electores en Estados Unidos. Creo que son formas de manifestación y que implican que yo estoy integrado en el sistema. La otra es salirme de ese sistema. En México, más o menos el 50% de la población, como señalaba Tobías, ¿no? Es decir, generalmente es el que ha votado, 51, 52, oscila así, incluso en el 2000 tampoco fue tanta la gente que votó y votó un poco más, ¿no? Creo que es una población, la población de los ciudadanos de México, que ya no está viviendo el desencanto porque en realidad nunca tuvo mucho encantamiento con la clase política de México. Esta es la realidad y porque el sistema político ha sido un sistema de una gran continuidad. Entonces, en realidad, el ciudadano mexicano es un ciudadano bastante sabio, bastante sofisticado, bastante moderno, bastante escéptico, como los electorados modernos, y que seguramente encontrará, y el desafío es encontrar la posibilidad, si no está de acuerdo, de construir opciones. Porque digo, la democracia tiene que funcionar con opciones. Hoy los partidos se parecen mucho, esto tiene una gran ventaja, le da más gobernabilidad al sistema, pero cuando se parecen tanto, desaparecen las opciones, ¿no? Y entonces, y cuando se parecen tanto y el voto uno lo siente como atrapado en élites, en que uno está votando una élite o está votando otra élite, entonces uno dice, ¿para qué lo voy a votar si en realidad esto sirve para legitimarlo, más que para que existan políticas públicas que me favorezcan, ¿no? Entonces, es un juego y es una tensión entre salirse y quedarse dentro del sistema para que la clase política reciba ese mensaje y para que construya una agenda vinculada con la gente, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué sí quedarse? Yo insisto, Tobías, ¿por qué sí ir a votar a pesar de estas cosas que menciona Juan? ¿O por qué no? ¿También estás llamando al abstencionismo? No. Es que ese es el debate. Cuando uno se pregunta por qué sí, es porque entiende que hay una respuesta que puede ser el opuesto, como en toda democracia. Efectivamente, todos estamos esperando que el sistema vaya mejorando. El sistema político, el sistema jurídico, el sistema de partidos. Los partidos efectivamente de pronto parecerían ser camisas de fuerza, me da la impresión hoy en día, porque el ciudadano se ve guiado a tomar una posición y a buscar romper la camisa de fuerza con candidaturas independientes, por ejemplo. Lo cierto es que con independencia de lo que vaya a ocurrir, creo que se abre una puerta para la reflexión y la acción de la sociedad mexicana. Sí, me gusta. Ahora, con esto yo quiero concluir el programa. Creo que el día de hoy, como se ha dicho, creo que los ciudadanos tendríamos que ir a votar, aunque sea anular el voto, eso es una forma de participación, es una forma de mostrar, pero también creo que es un derecho ciudadano que nos ganamos a pulso. Una revolución pasó ahí. Es un tema de exigencia, como muy bien dice Rousseau, pero también es un tema de oportunidad. Entonces yo sí creo que votar se convierte en un tema muy importante hoy en día, pero yo creo que lo más trascendental es que aprendamos los mexicanos a exigir a aquellos que votamos a que cumplan. Y eso es lo que falta. Y eso será tema de otro programa. Y quiero concluir hoy con un tema que nadie de ustedes ha tocado.
que es el tema del clientelismo. Pero ese es tema del siguiente programa. Gracias.